Evangelio de San Mateo, capítulo 4 y versículo 18. Hoy Dios va a derramar de su presencia grandemente, amén. Amén. Su palabra, aleluya. Esa palabra que nos edifica, que nos hace libres, amén. Amén. Aleluya. Qué presencia de Dios hay aquí en esta noche. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice el Señor en el versículo 18 del capítulo 4: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Dilo conmigo, eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Tomen asiento, amada iglesia. En esta noche voy a hablarles de lo que nosotros debemos tener en cuenta, de seguir a Jesús, no importando lo que tengamos que dejar. Amén. 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 Dilo conmigo, seguir a Jesús, no importando lo que tenga que dejar. En esta noche es el tema central de esta palabra. Seguir a Jesús, no importando lo que tenga que dejar. Y es algo que nosotros debemos atesorar en el corazón. Y la presencia de Dios está con nosotros cuando nosotros invocamos su nombre, cuando nosotros lo recibimos, y empieza el Espíritu de Dios a transformar nuestras vidas. Y empieza el Señor a enseñarnos con su Santo Espíritu. Y por eso el Señor permite que estemos en su casa, en su iglesia, que somos cada uno de nosotros, los que hemos recibido al Cristo de la gloria, y los que estamos en sus manos. Y Dios nos empieza a enseñar qué es lo que cuesta seguir a Cristo. A veces nos duele situaciones que nos pasan, pero todo por seguir a Cristo. En una ocasión, a una mujer, Dios empezó a llamarla y utilizó un medio que se sorprendió esa persona de haberle aceptado esa invitación. Una persona la invitó, porque a veces Dios utiliza medios que nosotros nos sorprendemos. ¿Será cierto? Amén. Personas que menos nos imaginamos que Dios puede usar. Son esos medios humanos en las manos del Señor. Amén. Porque el Señor tiene un propósito con cada vida. Aleluya. Dilo conmigo, me gozo que Dios tiene un propósito conmigo. Amén. El Dios que creó el cielo y la tierra tiene un propósito grande. Pero el Señor empieza a obrar y hay un plan espiritual y es un plan divino del Señor. Aquí en la tierra Él empieza a operar de una manera tan gloriosa que ustedes y yo no sabemos cómo Él va a hacer las cosas. Pero aquí en la tierra, mucho oído, el Señor hace cosas que nosotros nos sorprendemos. Y entonces empieza a tocarnos. Y este caso de esta persona, que allí Dios empezó a invitarla a través de otro compañero. Y esa persona empezó a ser ministrada por Dios.
empezó a tocarle el Señor, empezó a obrar el Señor Jesucristo en su corazón. Y empiezan las cosas a tornarse un poco difíciles. Y empieza allí a entender que el Señor Jesucristo es el Salvador de su vida. Y el único que le da solución a sus problemas es el Señor. Y a cada uno el Señor nos lo ha demostrado. Amén. Y en este caso empezó el Señor a ministrar, a libertar. Y llega un momento en su proceso, empieza Dios a permitir que hay que entender que de todo corazón hay que seguir al Señor. Dilo conmigo, hay que seguir al Señor. Y llega el momento que usted tiene que dejar, no importa lo que tenga que dejar, por seguir a Jesucristo. Pero seguir a Jesucristo es la solución a todo lo que en la vida a nosotros los seres humanos nos agobia, nos perturba y no tiene sentido. Porque el Señor tiene un llamado para esas personas. Y somos nosotros. Cierto que cuando nosotros llegamos al camino del Señor y estamos en ese camino y seguimos adelante como esos seguidores del Señor, nos ha costado muchas cosas de qué dejar. Pero por amor al Señor lo hacemos. Hasta la familia. Nos duele situaciones, pero por causa del Señor tendremos que dejar también hasta cosas que nos gustan. Pero es Dios el que va a poner en el corazón y nosotros de nuestra propia voluntad lo vamos a hacer. Gloria a Cristo. Nadie nos va a obligar. El que diga que es cristiano porque lo están obligando, algo está pasando. Porque el ser cristiano no te pueden obligar. El cristiano tiene que seguir a Cristo. Y Dios le va a enseñar, y Dios lo va a ayudar, y va a abrir su entendimiento, como a cada uno de nosotros nos lo ha abierto, para poder entender que seguir a Cristo cuesta, y hay que dejar cosas, pero Él tiene un plan, y después nos damos cuenta que era la mejor decisión que debemos tomar. Y en este caso de esta persona, llegó un momento que esa persona se encontró con una amiga y le dijo, desde que ella desahogándose le dijo, es que desde que estoy asistiendo a una iglesia, los problemas más se me han venido encima. Y va y le dice esa amiga, es que eso le pasa por ir a esa iglesia, usted no vuelva más, está claro. Desde que usted está asistiendo a esa iglesia se le vinieron los problemas encima, pues deje de asistir a esa iglesia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿esa es la solución? No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay algo espiritual detrás de todo esto, ¿cierto que sí? El diablo quiere hacernos ver a través de instrumentos, de personas que no han conocido a Jesús, no han nacido de nuevo, y lo ven humanamente las cosas. Me estoy explicando en esta noche. Humanamente. Y es por lógico que la gente no lo va a ver espiritual. Y humanamente va a decir, pues literalmente desde que estás asistiendo a esa iglesia, pues se te vinieron los problemas encima. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús, que eso es lo que cuesta seguir al Señor. Y lo que cuesta seguir al Señor, el Señor lo recompensa. Si duele, alabado sea el nombre del Señor, que te den un aplauso a Jesús. Si duele, es porque ese dolor te va a llevar a una grande bendición. Aleluya. Puede que te duela, puede que te cueste seguir a Cristo. Aleluya, siento la unción de Cristo aquí. Puede que te cueste, pero mire lo que les pasó a los discípulos, a estos hombres que el Señor los llamó. Amén. Y mire su condición que eran pescadores. Y el Señor de una vez les dijo, mire el versículo 18, ahora sí. En esta introducción que les di, ahora vamos a entender mejor lo que la Escritura nos va a hablar con base a esta introducción que les di. Que seguir a Cristo cuesta, y no importa lo que tengamos que dejar, vamos a seguir al Señor.
Porque Él nos va a cambiar nuestra condición de vida. Dilo conmigo, Cristo me cambia mi condición de vida. Y es de bendición. Dilo conmigo, es de bendición. Aleluya. Y mire lo que dice el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces, ¿qué es lo que eran esos dos hermanos? Pescadores. Tenían una profesión, dilo conmigo, profesión. Tenían una condición de vida, y yo sé que en este momento la condición de pescadores no era muy buena, que digamos, puede que ganaran, pero llegaban días que no pescaban nada. Llegaban de pronto otros días que sí, como hoy en día la persona sin Cristo, ¿cierto? Cuando la persona está sin Cristo, hoy estoy triste, mañana estoy feliz, pasado mañana estoy triste. Hay ascensores. Yo le digo los ascensores espirituales. El que no tiene a Cristo tiene altibajos, pero el que tiene a Cristo ya tiene un equilibrio de vida en el nombre de Jesús. Ya tiene un estándar de vida. Y puede que siendo cristiano te esté pasando esos altibajos. Es porque el Señor te está madurando, y es para que te deleites en la presencia de Dios. Porque cuando vienen esos altibajos, ya teniendo a Cristo, ya no de los problemas, porque sin Cristo son altibajos, me estoy explicando, cosas que no tienen sentido, pero ya estando en Cristo, usted ya sabe que tiene un sentido de vida, aleluya. Entonces ya es diferente, es porque Dios te quiere llevar a un nivel de gloria, te quiere llevar a un nivel en su presencia, que te sientas gozoso, que te sientas gozosa, alabado sea el nombre de Dios. Por eso la condición que el Señor quiere darnos es una condición de gloria, de bendición, que literalmente tenemos que dejar cosas, sí, es verdad, pero espiritualmente tiene un propósito, y el Señor nos va a bendecir por lo que tengamos que dejar por seguir a Cristo. El Señor nos va a cambiar la vida y nos va a tener algo mejor. Amén. Amén. Puede que humanamente diga, es lo peor, como aquella compañera que le dijo a la otra, ¿no? Más bien retírate, no vuelvas a esa iglesia. Pero si esa persona se le vino problemas encima, es porque debe entender que tiene que dejar las cosas del mundo totalmente para seguir a Jesucristo. Por eso es que se vienen cosas encima, porque el Señor quiere que nosotros mismos, mucho oído, tomemos la decisión de decir, voy a seguir al Señor y tengo que dejar muchas cosas que no puedo, pero con la ayuda de Cristo las voy a dejar. Amén. Por eso es que se vienen los problemas, ¿me estoy explicando? Amén. No es porque se vengan por venirse o por casualidad o porque has entrado en un camino de desgracia. No, has entrado en un camino de victoria y de salvación. Amén. Que literalmente se ve que se le vino todo. Ahí sí se le vino el problema, ahí sí se le dañó el celular, ahí sí le cortaron la luz, si usted no se dio cuenta y se le olvidó pagar el recibo, ahí sí se le acumularon todos los problemas. Pero no es porque estés asistiendo a la iglesia se te vino la desgracia, no, es porque cuesta seguir a Cristo, y el Señor quiere que dejemos esa vida para darnos otra vida en Él, y en el proceso es las reacciones, me estoy explicando, es las reacciones, lo tiene que permitir el Señor para que en nosotros tomemos la decisión y digamos, necesito entregarme cada día más al Señor. Por eso es que aquí dice la Biblia que echaban las redes porque eran pescadores, y el Señor les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces les dijo, les hizo el llamado, les dijo, ven, gloria al Señor, en pos de mí, quiere decir, síganme, amén. Amén. Y de una vez les dijo, ¿qué iban a hacer? Los haré pescadores de hombres. Queriendo decir que los involucró en el ministerio, alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios tiene un propósito con cada uno, en el ministerio con Cristo, porque somos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Hay algo precioso aquí. Él abre nuestro entendimiento, alabado sea el nombre de Dios. Y por eso el Señor es claro, os haré pescadores de hombres. Si el Señor te ha llamado, algo te va
a dar el Señor. En este caso, a ellos los hará pescadores, los hizo pescadores de hombres, y a nosotros nos hará el servicio que Él tenga, con los dones que Él tenga para darnos a cada uno de nosotros. El ministerio, la vocación espiritual que Él tenga para cada uno de nosotros. Pero tenemos que dejar esa vida. La vida de ellos eran pescadores. ¿Qué representa? La vida que tenemos cada uno. Alguno de pronto vivía en drogas, otro vivía en alcoholismo, otro vivía en drogadicción, otro vivía en rencores, otro vivía en envidias, en celo. ¿Me estoy explicando? Amén. En las cosas que a Dios no le agradan, en una vida desordenada. Entonces el Señor lo llama y lo hace conforme a su voluntad y el propósito que tiene. Pero tenemos que dejar esa vida. Eso cuesta, sí, eso duele. Pero aquí dice algo importante, versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Yo me imagino a esos hombres dejando sus redes, dejando su profesión para comer. ¿Cierto? Dejaron las redes. Entonces, ¿cómo iban a comer? ¿Quién los iba a sustentar? Dios. El Señor, nuestro Dios. Entonces, si ve que hay en la vida momentos que tenemos que pagar un precio por Cristo, Amén. hay que seguirlo. A veces hay que tomar decisiones por seguir a Jesús. Y decisiones hasta bastantes delicadas y de responsabilidad. Pero si el Señor te ha llamado, no temas. Él te va a sostener, gloria al Señor. Y te tendrá algo mejor, porque Él también quiere que nosotros produzcamos. Amén. Pero el primero que nos encajemos al llamado que Él nos ha dado. Alabado sea su nombre. Y el Señor quiere salvarnos. El Señor quiere darnos una vida nueva. Amén. ¿Cuántos quieren una vida nueva? Amén. Amén, aleluya. Por eso es clara la Escritura. Entonces estos hombres dejaron las redes, quiere decir su profesión, dejaron su condición, dejaron esa vida para entrar a otra vida. Dilo conmigo, a otra vida. En pos del Señor, en seguidores de Cristo. Amén. Aleluya. Versículo 21. Pasando de allí vio a otros dos. Entonces él iba involucrando al servicio del ministerio. Gloria al Señor, porque así el Señor lo va haciendo. Amén. Amén. Así el Señor va llamando. No es como el hombre diga, es como el Señor Jesucristo lo diga. Gloria a Dios. Gloria. Y mire lo que dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice claro, llamó a otros dos, aleluya, hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Entonces, a los otros estaban echando las redes, quiere decir que estaban pescando. En vivo y en directo estaban ahí. Entonces el Señor de una vez los llamó. Y estos ya remendaban las redes. Quiere decir que no estaban echando las redes, sino estaban allí arreglando las redes, porque después de una pesca tienen que arreglarla. Y después, en ese tiempo, esos pescadores no podían volver a echar las redes, porque eso tuvieron que haberla arreglado para la próxima pesca. Entonces estaban remendando las redes, sus redes, y los llamó en medio de ese trabajo. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejaron al padre, dejaron la barca, dejaron de remendar las redes para la próxima pesca, preparar todo para la próxima pesca, lo dejaron. Los primeros dos estaban en su apogeo, lo dejaron. No les importó. Así nos pasa hoy en día, ¿cierto que sí? Amén. Y nos cuesta dejar cosas por Cristo. Nos cuesta porque no es fácil, yo los entiendo. Porque a mí me costó dejar mi vida pecaminosa por seguir a Jesús. Duele, pero es tomar la decisión y tener esa fe que en las manos del Señor confiamos. Amén. Amén. Confíe en las manos de Dios. Estás en las manos del Señor. Él tiene todo planeado. Aleluya. Él tiene todo ya programado
para nuestras vidas. Esa es nuestra fe y no nos vamos a resistir y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a dejar cosas por seguirlo a Él de verdad. Amén. Por eso aquí dice, claro, y quiero concluir en esta parte. Y los llamó, y dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Seguir al Señor. Hay que dejar cosas, no importa lo que nos duela. El Señor nos va a sustentar. Amén. El Señor nos va a ayudar. Y eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos. Que le sigamos. Dilo conmigo, lo voy a seguir. Lo voy a seguir. Cuesta. Yo sé que le ha costado a Claudia. Al principio a ustedes les costó. Le está costando también a mi hermana. Pero hoy el Señor nos está hablando. Y a mi esposa y a mí. Que seguir a Cristo cuesta. Yo me imagino a estos hombres al principio. De la fe y del gozo. Le siguieron. Pero ellos fueron seres humanos. Yo me imagino. Wow. Ya seguía el Señor. Hay que seguir adelante. Hoy en día la gente se tira a buscar de Dios. Se tira a aceptar al Señor. Y allí empieza el Señor a tratarlos. Y empieza el Señor a procesarlos. Acuérdense el caso de esta persona. Y que el diablo empieza a usar a otros para como que pierda la fe, pierda la confianza de que has tomado la decisión de seguir a Cristo. Entonces la lucha es constante. A veces llegan momentos de desánimo, llegan momentos que ya no puedes más. Y como que sí, como que no, voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Y allí el enemigo dice, esa está indecisa. Vamos a poner tropiezos, entretenimientos aquí y poner tropiezos aquí. Entonces el diablo feliz, porque a veces caemos en la trampa del diablo. Pero en el nombre de Jesús no vamos a caer más. Vamos a decirle al Señor, voy a seguirte, voy a dejar esa antigua vida, voy a dejar todo lo que me ha agobiado y voy a entrar en el camino del Señor y voy a disfrutar ese valle de bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a dejar esa condición, vamos a dejar esas redes, vamos a dejar esa profesión que antes teníamos, porque a veces teníamos una profesión pecaminosa. Nos volvemos hasta profesionales haciendo el mal. Profesionales haciendo las cosas que a Dios le desagrada, profesionales pecando. Tremendo, no lo había visto de esta manera, pero nos volvemos hasta profesionales, ¿cierto que sí? Hoy en día hay gente profesional haciendo el mal, profesional pecando y buscando hasta estrategias para allí hacer cosas y satisfacer su carne. Pero aquí vamos a dejarlo todo por el Señor. Vamos a dejar esa vida pecaminosa, vamos a dejar esa condición. Puede que también en todas las áreas nos hable esta parte. Sí, hay cosas que nos cuesta dejar, hay cosas que nos cuesta por seguir a Cristo. A veces la familia se opone, a veces la economía como que mengua, pero estamos en sus manos. Si le seguimos de corazón, Él se encargará de todo. ¿Cuántos lo creen? Y dilo conmigo, esa es mi fe. Más fuerte, esa es mi fe. Y recíbalo en el nombre de Jesús. Y yo sé que cosas grandes va a hacer el Señor y vamos a seguirlo. Y mire que aquí estos últimos hombres dejaron hasta su papá, hasta su sangre lo dejaron por seguir al Señor. Dejaron la barca y dejaron su padre. ¿Sí es así? Entonces lo dejaron por seguir ¿a quién? Al Señor, por cumplir el propósito, por cumplir el llamado de Dios. Por eso, amados y amadas hermanas y hermanos, en esta noche, no temamos. Si hemos tomado la decisión, en las manos del Maestro estamos. Y Él nos sustentará, y Él hará, y tengamos paciencia, que es un proceso, y Él nos ayudará. Y si hay problemas que vienen más, es porque Él nos está limpiando, Él porque nos está abriendo el entendimiento, y algo glorioso tiene el Señor, porque Él quiere que entremos en lo espiritual. Porque antes sin Cristo vivíamos una vida muy natural, mucho oído, muy natural, me estoy explicando, muy natural, muy común, muy humana. Pero cuando allí seguimos al Señor, empezamos a aceptarlo y entrar en su proceso, pues
es obvio que viene esa confrontación y el diablo nos hace ver a través de personas humanamente que es los problemas que se nos han venido por venir a Cristo y poder adorarlo y alabarlo en su iglesia. Pero eso es mentira del diablo. Son cosas que tienen que pasar porque Dios nos quiere formar y que entendamos que estamos siguiendo un camino espiritual. Que Dios les bendiga y les guarde. Denle un fuerte aplauso al Señor y póngase sobre tus pies. ¡Aleluya! Póngase de pie. Allí, levante tus manos y dile al Señor: Señor, estoy en tus manos. Tú me llamas con un propósito y tú quieres que te sigamos, Señor. Siento tu presencia en esta noche, en este día. Vamos a seguir a Cristo. Yo sé que hay cosas que tenemos que dejar que duelen. En cuanto a la condición pecaminosa, tenemos que dejar esa vida por seguir a Jesús. Hay momentos que tenemos que dejar hasta cosas materiales por seguir a Jesús. Y no te preocupes, que estando en Jesús te dará el triple el Señor. Pero en el momento hay que tomar la decisión. Hay cosas que humanamente no lo entendemos, pero por seguir a Jesús, entrega todo, deja todo por seguir a Él, por seguirlo a Él. Y yo sé que Él tomará el control de todo. Él no es un Dios injusto, Él es un Dios justo. Él sabe lo que hace, aleluya. Siento la unción aquí, siento su presencia, aleluya. Allí levante tu voz y tus manos y dile: Señor, voy a seguirte. Señor, yo sé que tú nos cambias hasta la profesión, tú nos cambias nuestra manera de pensar, tú nos cambias las condiciones. Señor, yo sé que en este caso es para seguirte, Señor. No importa que estemos laborando, no importa que estemos en otras actividades, pero en las manos del Señor estamos, aleluya. Levante tu voz y créale a Dios. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús, amada iglesia, amado oyente, porque vas a tener ese oído espiritual de parte de Dios. Cosas grandes va a hacer el Señor, y la gloria y la alabanza es para el Señor, aleluya. Vamos a seguirlo en el nombre de Jesús. No importa las circunstancias, vas a seguirlo. Él te llamó, Él sabrá por qué te llamó en esa condición, y que tienes que vivir en el momento consecuencias, porque has vivido consecuencias por causa del pecado. Pero las consecuencias que vas a vivir por seguir al Señor, por obedecerlo, serán de grandes bendiciones. Porque la Biblia habla del que obedece a Dios tiene consecuencias, y el que desobedece a Dios también tiene consecuencias. Pero la consecuencia puede que humanamente, puede que al principio sea duro. Dejar una vida y entrar en otra vida, eso es cierto. Que adaptarse no es fácil. Por eso es que el enemigo hace ver que es la desgracia total por venir al camino de Cristo y venir a la iglesia. Pero eso es mentira, porque es de proceso, es de cambio, es de bendición, porque esa nueva vida es en Cristo Jesús. Levante tu voz y dígale: Señor, gracias en esta noche. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Pase lo que pase, ayúdame a seguirte. No importa que deje lo que tenga que dejar por recibir esa salvación y por recibir ese cambio de vida. Bienvenido sea en el nombre de Jesús, porque Él es el que te da nuevas fuerzas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle el aplauso al Señor. Amén.